Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 17, donde ya hemos visto el primer subtítulo, como comienza este capítulo, el alboroto en Tesalónica. Y luego vimos también cómo después de este alboroto el apóstol Pablo y Silas son perseguidos y ellos pasan a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Allí también ya vimos ese subtítulo donde estos hombres, todo lo contrario, con nobleza de corazón, con sencillez de corazón, ellos aceptaron la palabra del Señor. Y vimos allí pues cómo el evangelio fue sembrado de una manera sobrenatural también. Y luego entonces vinieron los judíos que estaban en Tesalónica también a perseguir a los apóstoles que estaban en Berea. Y ahora terminamos allí en el verso 15. Vamos a seguir acá en el capítulo número 17, del verso 16 en adelante, donde el apóstol Pablo con Silas y Timoteo también, que es ahora un colaborador que se añade con el apóstol Pablo, va a integrar este grupo misionero. Y vamos a leer desde el verso 16 al 29 para ver así cómo se desenlaza todo este plan de Dios, porque vemos que es un plan del Señor. Hay planes que el apóstol Pablo tiene, pero Dios se los impide. Entonces, después del alboroto en Tesalónica, entonces ellos pasan a Berea. El apóstol Pablo es conducido hasta la ciudad de Atenas, a una de las urbes más conocidas del mundo, de la cultura antigua, donde está la filosofía y el arte. Ustedes saben pues cómo hasta hoy día permanece mucha filosofía griega. Allí florecieron también pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, cuyas ideas moldearon la mente del mundo helénico. Sin embargo, a pesar de su sabiduría humana, Atenas estaba entregada a la idolatría. Vamos a ver cómo contrasta la sabiduría de Dios con la sabiduría humana. El apóstol Pablo, al observar aquella ciudad adornada con muchos templos, altares, imágenes, se sintió profundamente conmovido en su espíritu. Fíjese pues que el hombre tiene una sabiduría, tiene un alcance de visualizar y entender y comprender las cosas, pero la hace a su manera. Atenas simboliza la búsqueda humana del conocimiento, pero sin la revelación divina. Una ciudad que adoraba todo tipo de dioses e incluso a un Dios que el apóstol Pablo le va a decir, el Dios no conocido por ellos. Esta inscripción refleja la ignorancia espiritual del hombre, que teniendo la luz natural no llega al verdadero conocimiento de Dios, porque se necesita el conocimiento espiritual, el conocimiento sobrenatural que Dios le da. Ahora, en ese contexto Pablo presenta un mensaje trascendental. Nosotros pudiéramos decir hoy que el mensaje quizás no está impactando a la gente, pero ya el mensaje del evangelio tuvo ese efecto que quizás hoy nosotros no lo vemos como algo nuevo, algo novedoso, algo que contrarrestó hasta la historia. Porque ellos tenían una historia y ellos pensaban, bueno, que el apóstol Pablo le estaba añadiendo otra historia, otra cultura. El Dios que ellos desconocían es el creador de todas las cosas. Fíjese también que ahora hemos visto un mensaje diferente, como el apóstol Pablo utiliza el libro de Génesis, que también utilizan los salmistas, para dar a entender a aquellas personas que no eran del pueblo del linaje judío, quién es Dios. Es el creador, el que da vida y aliento, el que no habita en templos hechos por manos humanas, el que ha establecido un día para juzgar al mundo con justicia. Es por eso que también lo dice el libro de Hebreo. Muchos están esperando el día del juicio, pero el libro de Hebreo dice que es necesario que nosotros busquemos del Señor, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El contraste entre la sabiduría del mundo y la revelación del evangelio se hace patente, se hace presente. Viene a formar parte, pues entonces, de ese episodio que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Los epicúreos seguían la filosofía de Epicuro.
quienes creían en el placer y la ausencia del dolor eran el fin supremo del hombre. Los estoicos, seguidores de Zenón, buscaban la virtud a través del dominio propio y la razón. Entonces fíjese que los hombres en aquel entonces tenían su propia perspectiva de cómo alcanzar la espiritualidad, cómo alcanzar el amor, la tranquilidad, la paz. Ambas escuelas filosóficas representaban intentos humanos de alcanzar la verdad y la felicidad, pero sin la revelación de Dios. Frente a ello, Pablo presenta a Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso lo vemos en Colosenses capítulo número 2. Verso 3. No hace falta el conocimiento humano, no hace falta arreglar el ambiente. Pablo dice que el problema del hombre está en su interior, en el corazón, y que tiene que ser transformado. Entonces el apóstol Pablo dice así la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a titular este devocional: La sabiduría de Dios frente a la filosofía de los hombres. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: el Dios no conocido. Nos detenemos un momento porque al parecer acá el Dios no conocido, quizás ellos pensaban que si alguna persona venía con otro Dios, ellos no querían quedar por fuera. Quizás lo añadían a ese Dios que Dios tenían ahí no conocido, como para decir que eran más sabios que los demás y conocían todas las cosas. O sea, el orgullo humano y la pretensión humana. Dice entonces acá: el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y en él nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, cultura de arte y de imaginación de hombre. Lo vamos a dejar hasta acá. El verso 29, muy importante. El apóstol Pablo se incluye en la naturaleza humana de ellos, porque en él vivimos. Él no le dice ustedes viven en él o nosotros vivimos en él. No, en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas han dicho, linaje suyo somos. Entonces, el apóstol Pablo se está dando a conocer a través de lo que la palabra de Dios nos muestra. Así que vamos a orar porque la oración, ese
el instrumento que nos ha dejado nuestro Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor. Por tu palabra que la hemos leído, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, danos fortaleza, Señor, para poder comprender y entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, mi Dios amado, a través de ella. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Entonces Pablo siente un celo espiritual ante la idolatría, el mensaje eterno frente a la curiosidad humana, el Dios no conocido. Entonces, esta lectura que hemos hecho, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora Pablo tiene un celo contrario, como habíamos dicho. Pablo tenía un celo debido a su cultura, a su religión, al judaísmo, y perseguía a la iglesia. Ahora es todo lo contrario. Pablo se convierte, tiene a Cristo y ahora tiene un celo por la verdad. Un celo porque la gente conozca la verdad. Y está celoso porque él conoce y entiende ahora que el enemigo es quien tiene preso y cautivo a las almas, tanto a los judíos como a los gentiles. Y entonces le va a traer la verdad. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadoso en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos discutían también y disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que Dios, el Señor, el creador de los cielos, y extendió toda la tierra, dice el Salmo. Así dice Jehová, el que creó los cielos y los extendió, el que extendió la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Entonces el celo de Pablo no era fanatismo, sino un profundo dolor espiritual ante la gloria de Dios sustituida por imágenes, por piedra, por objeto, por filosofía. Un ambiente dominado por el pensamiento racional. El apóstol no responde con violencia, ni tampoco se pone como que a tratarlos a ellos de una manera grosera, sino de una manera seria, sencilla y sabia. Entonces el apóstol Pablo empieza a proclamar la verdad. La idolatría en su esencia no es solo adoración de estatuas, sino la exaltación de cualquier cosa creada por encima del Creador. Isaías 42, que lo leímos, lo dice bien claro. Así dice Dios Jehová, el que creó los cielos y los extendió, el que extendió la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Entonces quiere decir, y está claro, que todos nosotros dependemos de Dios, fuimos creados por Dios y somos alimentados por Dios. Fíjese la corriente de pensamiento. Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo la habitación, hizo todo lo que nosotros vemos. Hizo al hombre y también hizo el producto para que el hombre se mantenga. Entonces les recuerda que el aliento que el hombre tiene es porque Dios se lo ha dado. Entonces la idolatría desvía de la verdadera conciencia humana a la verdad. Entonces el hombre queda sujeto y dependiente de lo creado, pero no del creador. Entonces el celo del apóstol Pablo es un celo por la gloria de Dios, porque conozcan a Dios. Entonces la gloria que le están dando a lo creado, a la creación, se la den verdaderamente al creador, al que la merece, al que la hizo. Entonces, como el apóstol Pablo contrarresta las mentes que están cautivas por el pecado, por la maldad y la idolatría, para que sean libres por la verdad. El mensaje eterno frente a la curiosidad humana. Hechos 17, 19 al 21. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que habla? Porque trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Ahora fíjese, ellos estaban preocupados
y también ansiosos de escuchar algo nuevo. Pero ¿qué es lo que dice Eclesiastés capítulo número 1 verso 9? Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces también en Hebreos capítulo número 13 verso 8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La mente ateniense busca constantemente lo novedoso. ¿Será que es algo contrario o diferente a lo que nosotros vivimos hoy? Pues es lo mismo. Hoy la gente busca lo novedoso. Ahora, pero lo nuevo sin la verdad es repetición en lo vacío, es la vanidad. Es la vanidad. El hombre no entiende. Salomón lo ha dicho claro. Antes de que Pablo naciera, antes de que los atenienses también estuviesen en la tierra, ya Salomón lo había dicho siglos antes. No hay nada nuevo debajo del sol. La humanidad sigue en la misma inclinación, buscando cosas nuevas. Entretejen lo novedoso en su mente, en su corazón, en ideas entretejidas para transformar la creación de Dios, darle una nueva forma, aplicarle métodos ahora corporativos para darle a entender a otro hombre que es algo nuevo. Pero no es algo nuevo, simplemente es la creación de Dios transformada por el hombre, moldeada por el hombre. Ahora, en cada generación el hombre busca lo nuevo. Nuevas modas, nuevas ideas, nuevos ídolos, pero ignoran al Dios eterno. El contraste entre el evangelio, el hombre se va envejeciendo y todo lo que hace, es como dice nuestro también amado apóstol Juan, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, pero el que no hace la voluntad de Dios se quedará en su vida vana. Es un contraste, el hombre va envejeciendo y todas sus cosas que él tiene también van envejeciendo. Ahora, frente a esta curiosidad y una mente vacía, el apóstol Pablo entonces nos presenta a nosotros la verdad. La predicación apostólica trae el mensaje de un mensaje de salvación eterna. No es simplemente un mero mensaje para que ellos puedan estar claros en algo filosófico vacío como ellos tenían, sino un mensaje que trasciende la vida, trasciende el tiempo. Después que te muera, ¿qué vas a hacer con tus ídolos? ¿Qué vas a hacer con tu filosofía, con tu conocimiento vano? Bueno, Dios te va a juzgar. Por eso que vino Jesucristo a la cruz del Calvario. Ellos tienen que entender que son pecadores y que necesitan la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo le trae un mensaje de salvación eterna. Ante esta cruda realidad es donde vamos a ver este punto, el Dios no conocido, pero revelado por Cristo. En Hechos, que estamos leyendo 17, 22 al 29, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Esto es importante, el apóstol Pablo le deja claro: ustedes tienen los días contados. Les ha prefijado el orden de los tiempos. No solamente que ha prefijado los límites de su habitación, sino también el orden de los tiempos. Nosotros vemos cómo el hombre tiene clasificado los tiempos aquí en la tierra, pero ese orden lo ha establecido Dios. Dios es el quien le ha dado la sabiduría al hombre para que el hombre entonces empiece a vivir nuevas etapas. Es como que nosotros estamos hoy día en la revolución industrial, después vino la revolución digital, entonces ahora viene la revolución de la inteligencia artificial, y Dios es quien ha permitido que el hombre tenga sabiduría para que vaya pasando varias etapas en su vida, para que busquen a Dios
y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fíjense cómo el apóstol Pablo entonces él le quiere decir, o sea, Dios le permite al hombre todo esto, pero para que lo busque. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pablo toma un elemento cultural, el altar al Dios no conocido, y lo convierten en un punto de contacto con la revelación divina. No se trata de un Dios nuevo ni de una filosofía adicional, sino del único Dios verdadero que ha dado a conocer a Cristo. Su discurso une la creación con la providencia y la redención en una sola verdad, para que ellos puedan entender que Dios se ha revelado a través de la revelación natural, pero también se ha revelado a través de su Hijo, quien ha traído la verdad. Dios es el origen, el sustentador y el fin de toda existencia. Dios fue quien originó todo, hizo la creación, pero Él es eterno. En Él vivimos, nos movemos y somos. No hay sabiduría humana capaz de alcanzar este conocimiento, si no es por la revelación del Espíritu Santo. Entonces los atenienses conocían que hay una creación, pero no conocían al Creador. Ahora la iglesia, a través de los apóstoles que son la iglesia, vienen a proclamar a Cristo, quien es la imagen visible del Dios invisible. Aunque Él se fue, dejó a sus apóstoles con un mensaje poderoso e importante para que puedan conocerle a través de este mediador, quien es Cristo Jesús el Señor. Ahora, vemos cómo todavía el hombre sigue enfrascado y envuelto y enredado en su visión materialista. Pero vemos también que lo que dice el apóstol Pablo, que Dios ha prefigurado el tiempo, los límites, sigue igual. El hombre sigue sus inventos, pero simplemente queda en la historia, en las páginas de la historia nada más. Y sus inventos, su creación, más adelante se convierten en museo. Pero ¿dónde va su alma? ¿A dónde van ellos después que mueren? ¿Qué obtienen por lo que hicieron? Entonces eso es lo que el apóstol Pablo trae a la reflexión de estos hombres. El mensaje de Pablo en Atenas representa el encuentro entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. En una ciudad llena de templos, el apóstol Pablo no buscó una confrontación intelectual, sino una exposición espiritual. Es por eso que el apóstol Pablo allí no queda como una persona que alborotó a la gente que estaban con él como estaban haciendo los otros para hacer un choque. No, mostró que detrás de la multiplicidad de dioses existe un vacío que solo Dios, el Dios verdadero, puede llenar. El apóstol Pablo le está mostrando a ellos sus carencias, su ignorancia, pero también su necesidad, porque solamente Dios puede llenar ese vacío. Ahora, en Cristo Jesús, el Dios no conocido se ha dado a conocer plenamente, no como un concepto filosófico, sino como una persona que vive, que salva, que juzga, pero que también da vida eterna. El Dios que hizo la vida y que nos ha dado vida, Él ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Hay una humanidad que continuamente está levantando dioses, altares, como la tecnología, el dinero, el poder al conocimiento, pero la necesidad espiritual sigue siendo la misma. El hombre moderno, al igual que el ateniense, busca lo nuevo y termina hallando lo mismo, un vacío que solo Cristo puede llenar. Hoy día la gente está esperando la nueva innovación, lo novedoso, lo que se presenta, y cada año sigue lo mismo, el mismo patrón. Así que la predicación apostólica nos recuerda que el evangelio no se acomoda a los sistemas del mundo, sino que más bien los sacude. Atenas necesitaba oír que el Creador no habita en templos de piedra, sino en los corazones regenerados por el Espíritu. Ahora, eso sigue siendo la verdad.
así haya pasado mucho tiempo, el Dios no conocido se ha revelado a través de Cristo y solo en Él el hombre encuentra vida, propósito y sabiduría. Porque ¿para dónde el hombre va a ir después de la muerte? ¿Cómo vive aquí? ¿Con qué propósito? Es por eso que el apóstol Pablo después nos deja una palabra muy importante: que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra y lo que disfrutamos, lo hacemos por Dios, para Dios y por Dios y con Dios, porque Él está con nosotros. Pero sin el conocimiento de la verdad, el hombre hace todas las cosas y disfruta de todas las cosas, pero solamente con una mente religiosa y filosófica, a su manera. Es hora de no creer a tu manera. Es como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: el que quiere venir, seguirme a mí, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el hombre está engañado con su propia naturaleza, su corazón vano, como lo dice Jeremías en el capítulo número 17. Porque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es un mensaje sencillo. Solamente nosotros leemos la palabra de Dios y la exponemos por acá, ya que quizás, como la Biblia, quizás mágicamente sola no te se va a abrir la casa en Hechos 17 y te va a hablar, pues Dios envía a sus escogidos, aquellas personas que Él de antemano ya tenía preparado para que un mensaje te llegue a tu mente, a tu corazón, para que tú reflexiones: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿De qué manera estoy viendo la vida? ¿Verdaderamente estoy reconociendo que Dios es el creador de todas las cosas, quien me da todas las cosas? Ok, lo reconozco, pero quizás filosóficamente, religiosamente, ¿estás viviendo conforme a su voluntad? ¿Estás viviendo conforme a como Dios verdaderamente ha dejado en su palabra? ¿O estás inmerso en el pecado, en la maldad, viviendo conforme a tu vida religiosa? Eso es un análisis que tienes que hacerte en tu mente y en tu corazón. Así que dejamos por acá este mensaje para que sea el Espíritu Santo quien tome pues este poderoso mensaje y nos lleve a lo profundo de nuestro corazón, para que nosotros verdaderamente podamos hacer y andar en la voluntad de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad y por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Padre amado, porque tu palabra lo dice, que no hay nada nuevo debajo del sol. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, danos fuerza y fortaleza, Señor, para que nosotros podamos entender, comprender, Padre amado, lo que tú nos has dado, lo que tú has hecho, Señor, para que nosotros lo disfrutemos y no para que nosotros, mi Dios amado, caigamos esclavos de tu creación. Señor, ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, Señor, mi Dios amado, ya que tu palabra lo dice, que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, se hará, y nada nuevo, Señor, debajo del sol. Porque, Señor, mi Dios amado, tu palabra también dice que todo tiene su tiempo y que tú has prefigurado, Señor, todas las cosas, el orden de los tiempos, pero también el límite del tiempo, Señor, del hombre aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Y también te pedimos que tú le des sabiduría, le des entendimientos a aquellos que, Señor, caminan a espaldas a ti, queriendo hacer su propia voluntad, queriendo andar con sus propios deseos, Padre amado. Ayúdalo, dale fuerza, Señor, mi Dios amado. Dale sabiduría, entendimiento, rompe las cadenas para que ellos también te puedan confesar, Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador, para que también puedan darte gloria, Señor, no como su propia filosofía, sino como, Señor, mi Dios amado, lo dice tu palabra, conforme a la voluntad del Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le compartimos por acá la idea también de que usted vaya a nuestras redes sociales en YouTube como Oasis de Bendición, y también en nuestra página en TikTok Oasis de Bendición, y también en nuestro Facebook como Wilmer Rodríguez, para que las bendiciones y las ricas poderosas bendiciones de nuestro Dios también las sigan compartiendo, y aquellos estudios que ustedes no hayan escuchado también los puedan seguir en esas páginas. Dios les bendiga, Dios les guarde.